Dios les continúe bendiciendo, queridos hermanos y amigos que nos sintonizan desde aquí, del Escudriñando las Escrituras. Este es su hermano y amigo Rubén Baloco. Dios les continúe bendiciendo grandemente donde quiera que usted se encuentre. Hoy en día vamos a escudriñar la palabra con el tema Dios es el verdadero juez. Aunque aquí en la tierra hay muchos jueces, pero Él es juez de jueces, porque los jueces que están aquí fueron establecidos por Dios. Todas las leyes fueron establecidas por Dios. O sea que Él es juez de jueces, rey de reyes, señor de señores. Él es el primero sobre todo, porque sin Él no somos nada. Primeramente, Él es nuestro creador, es nuestro Dios y es nuestro Padre para todo aquel que le recibe y le acepta. Pero el que no le acepta, no se le puede llamar hijo de Dios, como dice en Juan capítulo 1, versículo 12. Y a los que le recibieron le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. O sea que todos aquellos que no le aceptan simplemente son creación de Dios. De una y de otra manera, como sea, Dios es el verdadero juez. ¿Y por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros nos creemos ser jueces. Pero voy a traer dos versículos de la Biblia donde nos habla sobre esto. En Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Va a venir un juicio. En Apocalipsis capítulo 20, 11 al 12, y dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas según sus obras. Lo que estoy demostrando aquí es que Dios es el verdadero juez y que va a haber un juicio en el tiempo final, después del milenio. Y todos aquellos que van a estar delante de este gran trono blanco, simplemente son aquellos que rechazaron a Jesucristo, que rechazaron a Dios, que no vivieron para Dios, que no pidieron perdón a Dios antes de morirse. Entonces, este juicio va a ser para demostrarles a ellos todo lo malo que hicieron y todo lo que hicieron en contra de Dios y que no llegaron a arrepentirse. Entonces, Dios les va a demostrar como verdadero juez todo lo que hicieron. Ahora, nosotros como humanos tiramos muchas veces también a juzgar a los demás. Y yo soy el primero que lo hice. Por no decir que estoy tirándole a otro, no, no, hay que decir las cosas como son. Pero ¿por qué lo hacía? Porque era ignorante de la palabra de Dios. Este hizo aquel, hizo aquello, esto, pero según cuando vamos creciendo por la palabra de Dios, nos vamos dando cuenta que no debemos de juzgar las, las cosas de otras personas. Ahora, una cosa quiero decir, es muy diferente uno juzgar a alguien y otra cosa es uno predicar la palabra de Dios. Si yo estoy predicando la palabra de Dios y digo lo que está en la palabra, yo no estoy juzgando por mi propio juicio. Yo estoy diciendo lo que Dios está diciendo, que es muy diferente. Si yo voy a criticar a alguien o a juzgar a alguien, yo mejor voy y le digo en el amor del Señor y con la palabra del Señor lo que está bien y lo que no está bien, como hermanos que somos, como personas que debemos de ayudarnos, no para juzgarnos, porque nosotros somos imperfectos. Así como dice la palabra en Mateo 7:1, Jesús dijo, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y en Romanos 2:1 dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seáis tú, que juzgas pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. ¿Por qué? Porque nosotros no somos nadie para juzgar. Y también en Mateo 7:3 dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? También tenemos que dar de cuenta que una cosa es juzgar a otra persona. Y si, por ejemplo, podemos darle a una persona un consejo
o podemos decirle de algo según la palabra de Dios, que ya eso no es juzgar. Si nosotros juzgamos, juzgamos según la palabra de Dios y vamos y le decimos conforme a la palabra de Dios. También podemos ver en el versículo 5, dice, hipócrita, saca primero la viga que está en tu ojo y después saca la viga que está en el ojo de tu hermano. Todos nos podemos mirar en el espejo y podemos ver que somos imperfectos, que somos pecadores, unos que practican el pecado y otros que somos pecadores del de nacimiento hasta que lleguemos a morir, pero que tratamos de hacer lo mejor para agradar a Dios. Vamos a ver un caso que pasó de alguien que juzgó a otro. En 2 Samuel capítulo 12 del 1 al 17 vemos el caso del profeta Natán y David. Dios le dice a Natán, ve donde David. Entonces Natán, que era el profeta que Dios los usaba en ese tiempo, Natán viene y le dice a David, habían dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico tenía muchas ovejas y tenía muchas vacas. Y también había un hombre pobre que tenía una corderita que la crió desde pequeñita y la querían como si fuera de la familia, como si fuera su hija. Entonces llegó un caminante por ahí y llegó ante el hombre rico y le dice, dame de comer. Y tantas ovejas y tantas vacas que tenía, no le quiso dar, sino que fue y cogió la corderita de aquel hombre pobre y la mató para darle un guiso al hombre para que comiera. Y David se enfureció grandemente y dijo, ese hombre es digno de muerte y también debe pagar la cuarta parte. Y llega Natán y le dice, pues ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú. Porque te metiste con la mujer de Urías. Y no solamente que te metiste con la mujer de Urías, que adulteraste, sino que lo mandaste a matar a él también. Entonces David se dio cuenta que Dios sabía eso, porque Dios todo lo sabe. Dios está en todo lugar. Dios conoce nuestras acciones. Dios conoce lo bueno y lo malo que nosotros hacemos, porque somos imperfectos, pero hacemos lo mejor para agradar a Dios y le pedimos perdón a Dios. En Job capítulo 34, versículo 21 dice, porque sus ojos están sobre los caminos de los hombres y ve todos sus pasos. Cuando David estaba diciendo, ese hombre es digno de muerte, lo estaba juzgando al otro hombre, sabiendo que él había cometido algo peor, de mandar a matar a un ser humano para quedarse con su mujer. Y por eso Dios le dice por medio de Natán, por lo tanto, tu espada, no, la espada no saldrá de tu familia. Siempre habrá sangre ahí porque tú mandaste a matar y se ha derramado mucha sangre. Sin embargo, podemos ver lo que dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, que tenemos el privilegio de poder venir a Dios y decirle, Señor, perdona este pecado que yo he hecho. Ayúdame a levantarme, fortaléceme. Clamemos a Él porque nosotros siempre vamos a ser imperfectos, como dice en Santiago 1 de 14 al 15, que cada uno de nosotros vamos a ser seducidos y tentados por lo que más nos gusta. Hay gente que le gusta el dinero y va a ser tentado por ese lado. Hay gente que le gusta el sexo y va a ser tentado por ese lado. Hay gente que le gustan los vicios y va a ser tentado por ese lado. Hay gente que le gusta la borrachera, la droga, todo eso va a ser tentado por ese lado. Por lo que más le guste va a ser tentado. Eso es algo que va a ser, es normal. Pero Dios nos ayuda porque Él es Dios santo, puro y perfecto. Y es un Dios justo y que sabe que somos imperfectos. Porque Él mismo lo dice en 1 Juan 1:10, que el que dice que no peca le hacemos a Él mentiroso. Y hay mucha gente que está estirando y tirando y tirando, juzgando, juzgando. Pero si está hablando de la parábola es diferente. Por eso el tema es, Dios es el único juez verdadero. También podemos ver lo que dice en Romanos 14:13. Así que no nos juzguemos más los unos a los otros. No nos juzguemos más.
Y tampoco juzguemos cosas que no debemos de juzgar, porque si nosotros juzgamos, estamos condenando y no estamos condenando a esa persona, nos estamos condenando a nosotros mismos, como dice en Romanos 2:1, porque el verdadero juez es Dios. Nosotros estamos para ayudar, para aconsejar, para fortalecer, para ayudar, para orar por las personas. Y Dios es el único que se encarga de eso. Si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, personas que han sido drogadictas, borrachos, con diferentes vicios, y lo vemos por ahí tirado quizás en el piso, o que se estaba muriendo, o que le dieron un balazo y se fue muriendo, o que estaba en un avión y que el avión se fue cayendo, y ahí iba y sabíamos que esa persona era un drogadito, un alcohólico, un adúltero, un fornicario, era una persona que practicaba el mal. ¿Quiénes somos nosotros para decir que esa persona se perdió? ¿Quiénes somos nosotros para decir que esa persona se fue para el infierno? ¿Qué sabemos nosotros que mientras él estaba volando y sabía que el avión se iba a caer, él le pidió, Señor, perdona, perdona todos mis pecados, ayúdame, ten misericordia de mí? Y el Señor lo perdona por muy malo que haya sido. Si le dieron un balazo y se está muriendo en medio del balazo, se está agonizando, Señor, perdóname, perdona todos mis pecados, ayúdame, Dios mío, toma mi alma. O que está en la casa, o está en donde sea que esté, que se esté muriendo, o en la cárcel, y le piden perdón a Dios por medio de Jesucristo, Dios lo perdona. Se lo garantizo y se lo puedo probar por su palabra. En Eclesiastés 9:4 dice, aún hay esperanza para el que está entre los vivos. La palabra de Dios dice, el que a mí viene yo no lo echo fuera. Así que el Señor lo recibe. Y nosotros muchas veces juzgamos y decimos, ese se fue para el infierno. Dios tenga misericordia. ¿Y qué sabes tú que antes de que él se muriera, él escuchó la palabra de Dios por medio de una predicación, o por medio de unas personas que les llevaron el mensaje, o por medio de la radio que escucharon que solamente por Jesucristo hay salvación? No importa si haya sido católico, musulmán, si haya sido criminal, si haya sido homosexual, si haya sido borracho, si vino ante Dios y le pidió perdón antes de morirse, Dios lo perdona. Dios lo perdona porque su palabra lo dice. Todos los que practican el mal es una cosa, pero la Biblia, como dice ahorita, como les dije ahorita, la Biblia dice, aún hay esperanza para que está entre los vivos. Eclesiastés 9:4. Porque después de que se muere ya no hay salvación. Por eso nosotros no podemos juzgar, esa persona se perdió. No importa la religión que haya sido, si vino por medio de Jesucristo, creyó en Jesucristo y le pidió perdón a Dios, Dios lo perdona porque no es la religión la que salva, es Jesucristo el que murió. Jesucristo es el que perdona nuestros pecados. Podemos ver el ejemplo de allá cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, habían dos ladrones. Uno le decía, si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí y bájanos a nosotros mismos, injuriándolo. Y el otro ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Lo perdonó o no lo perdonó? No importa lo que haya hecho, como dice en Isaías capítulo 1, versículo 18, si vuestros pecados fueren rojos como la grana, vendrán a ser emblanquecidos como la nieve, mas si fueren rojos como el carmesí, serán como la blanca lana. En otras palabras, por muy malo que hayan sido sus pecados, Dios lo perdona. No importa lo que haya hecho. Como dice, vamos a leer aquí lo que dice en 1 Corintios 6:9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Estoy leyendo la palabra de Dios. Esto no son cosas mías. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes
ni estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais alguno de vosotros. O sea que cuando nosotros venimos a Jesucristo y fuimos alguno de nosotros esto, el Señor nos perdonó y estamos viviendo limpia y sanamente por medio de la sangre de Jesucristo, por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Así que, por muy malo que haya sido el pecador y se arrepintió antes de morirse, Dios lo perdonó. Dios lo perdonó. También podemos ver, por ejemplo, muchos casos de personas de que no sabían de Jesucristo en aquellos tiempos, al principio. Dios los va a los de la ley los va a juzgar según la ley y según su conciencia. Dios es el juez, nosotros no somos nadie para juzgar. Eso solo dejamos a Dios. Si aceptó a Jesucristo, como dije, antes de morirse, Dios lo perdona. Vamos a ver un caso que pasó realmente, otro caso que pasó que es muy importante para todos nosotros los seres humanos. Vinieron y le trajeron una mujer a Jesucristo, una mujer adúltera, y se la tiraron ahí y le dijeron, mira, esta mujer la encontramos en el hecho del adulterio. Y Moisés mandó que tenemos que apedrearla. ¿Tú qué dices? Le dijeron a Jesús. Y Jesús empezó a escribir en la tierra. Y Jesús les dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quién se atrevió a tirar la primera piedra? Nadie, porque siempre tenemos algo de pecado en nuestra vida que nos juzga, que sabemos que no somos perfectos. Nadie tiró la piedra, porque todos somos pecadores. Unos son que lo practican y otros hacemos lo mejor para agradar a Dios. En Santiago 4:12 dice, ¿tú quién eres que juzgas a otro? Por eso el que nosotros juzguemos a una persona es una cosa y el que lo aconsejemos por medio de la palabra, eso es otra cosa, porque es la palabra de Dios la que estamos hablando. En el Salmo 34:6 dijo David, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. En Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los trabajados y cargados y yo os haré descansar. Aunque te juzgue todo el mundo, aunque te critiquen todo lo malo que tú fuiste antes, que te critiquen, que te juzguen, tú estás en paz con Dios. A Dios es el que hay que darle cuenta. Nosotros no tenemos que darle cuenta a nadie más. Si nosotros estamos bien ante Dios, ¿qué importa que juzguen? Si a Jesucristo lo juzgaron, si a Jesucristo mismo le dijeron demonios, tiene que todo lo que hace, echa fuera a los demonios por Belcebú, ¿qué no van a decir de nosotros? Así que nosotros sigamos adelante, no importa lo que digan. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Si tú quieres venir a Cristo, tú ven a Jesucristo y acéptalo. Hay mucha gente que puede estar pensando, no, pues entonces yo me voy a arrepentir cuando yo me vaya a morir. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado, porque tú que sabes que te vayas a caer y te pegues en la cabeza y te mueras y te vayas sin salvación y no te dio tiempo. ¿Qué sabes tú que al salir a la calle alguien está tirando balas por ahí, te dieron un balazo y no te dio tiempo de arrepentirte? ¿Qué sabes tú que mientras estás dormido te dio un ataque y no te dio tiempo de arrepentirte? Dios sabe tu corazón si estás jugando así. Aprovechemos los momentos que Dios nos da para estar cerca de Él. No juzguemos a nadie. Oremos los unos por los otros. Ayudémonos el uno por el otro. Si nosotros vamos y le decimos algo a alguien para reprenderle conforme a la palabra o para juzgarle o para aconsejarle, nosotros nos habremos librado de eso. Y si la persona quiere seguir así o no quiere obedecer, pues eso es entre él y Dios. Nosotros predicamos lo que la palabra de Dios dice. Lo único que nosotros sabemos es que Dios es amor. Él murió por todos nosotros y te perdona todos los pecados, no importa lo que hayas hecho. Dios te lo perdona. Solo la blasfemia al Espíritu Santo es lo que Dios no perdona. Pero si de pronto tú blasfemaste, es porque quizás lo hiciste por ignorancia.
Pero aquel que blasfema contra el Espíritu Santo es porque lo hace de corazón, que dice, no, eso es del diablo, eso no es verdad. Entonces, que lo hace con conocimiento. Pero Dios perdona todos los pecados. Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario, las enfermedades espirituales primeramente y las físicas también. Pero estemos como estemos, vivamos o muramos, de Cristo somos. Dios les continúe bendiciendo. El propósito de esto es, el juicio es de Dios. Dios es el único juez verdadero. No juzguemos los unos a los otros. Sigamos adelante ayudándonos. Dios les continúe bendiciendo grandemente. Amén.